no depende de nosotros, pero bueno, nos echan la culpa a nosotros. Vamos a ver, muchachos. Entonces, estábamos en primeros auxilios, vamos a revisar las diapositivas de la clase, ¿sí? Por favor, nos habíamos quedado en la conducta paz. Vamos a retomar esto nuevamente. Ya, déjenme regresar a esas diapositivas y vamos a empezar. Ya. Tengan la amabilidad, vamos a ampliar lo que se encuentra en la pantalla. Estábamos hablando de la famosa conducta paz y decíamos que la conducta paz no es nada más que el hecho de adoptar un mecanismo, un método para poder llevar a ejecución lo que son los primeros auxilios. Entonces aquí se encuentra la famosa conducta paz que ustedes pueden darse cuenta aquí, que habíamos hablado que era proteger, avisar y socorrer. Cuando hablábamos del famoso proteger, ¿sí? Estábamos hablando de que nosotros debemos proteger a quienes, en ese orden, ¿no? Primero a uno mismo, luego al lugar y en tercer lugar al accidentado, bajo características y premisas especiales, que cuando hablamos de uno mismo, si estamos hablando del socorrista que va a actuar directamente sobre la persona, sobre el accidentado, pero tiene que tener algunas connotaciones y esto están y van de la mano, por ejemplo, en que las socorristas, que son las personas que se dedican a realizar lo que son primeros auxilios ya con toda la indumentaria y equipos y ambulancias y traslados, etcétera, etcétera, ellos para poder actuar necesitan tener unos equipos de protección y esos equipos de protección son los overoles que tienen un material o una tela sintética especial que realiza que repele los fluidos que se puedan pegar a su traje, son un poco no inflamables, son telas especiales que no le permiten al cuerpo sudar mucho, es decir, son lo mejor que se puede tener, ¿no? Y esas personas que se dedican a esto también tienen los otros equipos de protección, como son los famosos guantes, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ellos van a ir con los guantes, van a ir con su maleta, su material y sus conocimientos. Pero cuando nosotros hablamos de primeros auxilios, lamentablemente, nosotros no vamos a tener todos estos elementos que ellos sí los tienen, ¿sí? Y es por eso que ellos tratan de protegerse a ellos primero para poder realizar cualquier acción o método. En segundo lugar, vamos a tener el famoso lugar. ¿Qué significa el famoso lugar? ¿Sí? Que debemos cercar la zona, debemos ver que no se empeore las circunstancias dependiendo del lugar, que no sea un sitio peligroso y para en tercer lugar llegar al famoso accidentado. ¿Qué significa en el accidentado? Que debemos alejar a los famosos curiosos, ¿no es cierto? Evitar el empeoramiento de la situación y vigilar otros riesgos. Este video que se encuentra acá ya lo habíamos analizado, no lo vamos a volver a ver, ¿ya? Cuéntenme, ¿sí les hice ver este video? Ya me quedé pensando. Creo que sí. Sí, sí creo que les hice ver. Ya, Sí, ya. Saltémonos. Ahora vamos al famoso avisar. Cuando hablamos del famoso A, que es la letra que sigue, que es el famoso avisar, ¿a quién tendríamos que avisar? Pues lógicamente cuando hablamos de primeros auxilios, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, cuando nosotros hablamos de avisar, nosotros no tenemos todos los conocimientos, ni las herramientas, ni el sitio adecuado para poder realizar todas las intervenciones que se necesitaría hacerlas a esa persona accidentada. Entonces, el avisar consiste en llamar o marcar en primer lugar el 911 que es la central de auxilio inmediato. Cualquier circunstancia que nosotros tengamos en nuestro aspecto laboral, tenemos que avisar o marcar el 911 como vamos a ver acá. Esa es la cuestión de avisar. Toda emergencia se necesita ser informada o filtrada a través del 911, ¿sí? Pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque cuando realizamos una llamada, la situación de emergencia no es inmediata. Sí, podrán tener un montón de circunstancias, podrán llegar después de media hora, una hora, y quizás bajo una sola llamada no te pueden hacer mucho caso. ¿Qué tienes que hacer? Muchas de las veces en nuestros trabajos que hemos tenido que hacer, si una persona se accidenta, sí, o está en crisis realmente grave, cogemos nuestro vehículo, se lleva en el vehículo del trabajo y se le traslada al sitio más cercano que podría ser un hospital. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer, llevarle o conducirle a un hospital. ¿Sí? Pero lo básico es marcar el 911. Si no, nosotros no podemos marcar el 911 porque estamos aplicando las técnicas de 911, de las técnicas de primeros auxilios. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues recurrir a las circunstancias de las personas que se encuentran a nuestro alrededor, y las personas que nos encuentran a nuestro alrededor van a ser bastantes curiosos, ¿no? Y quizás alguno de ellos sí tenga un celular y podamos marcar el 911. Ahora viene la famosa S, que es la S de socorrer, ¿ya? Y cuando hablamos de socorrer es
poner en funcionamiento todos los conocimientos aprendidos en primeros auxilios. ¿Sí? Ahí ya vamos a actuar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aplicar todas las medidas en primeros auxilios. ¿Bajo qué parámetros? Primero, tenemos que controlar las hemorragias si es que las existen. Asegurar la vía aérea, ¿sí? Es decir, asegurar que la persona pueda respirar, ¿sí? Y que todas las vías aéreas que se consisten en dos parámetros muy importantes, que son la nariz o las fosas nasales, las narinas, y la cavidad bucal. Tenemos que asegurar que esas vías no están obstaculizadas, ¿sí? Como van a ver en las indicaciones generales que están a continuación. Iniciar el famoso RCP si la persona se encuentra inconsciente y no puede respirar o su corazón no late. Y luego mantener una posición de inmovilización. Eso sería lo más lógico que nosotros tendríamos que hacer. Pero para poder realizar esta conducta que se encuentra aquí ya señalada y entendida, primero tenemos que pasar por algo importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primerito? Realizar o tener un conocimiento lógico que cuando nosotros decíamos que vamos a practicar los primeros auxilios se van a realizar en quiénes, en este objeto de estudio que es el famoso ser humano. ¿Sí? En el ser humano es donde nosotros vamos a practicar los primeros auxilios, ¿sí? No vamos a hacerlo en animales, no lo vamos a hacer en plantas, y obviamente ese va a ser nuestro objeto de estudio. Sí, porque también, como les había mencionado en otras oportunidades, también se puede realizar en otras especies. Pero cuando hablamos de esta posición anatómica y estamos hablando del individuo, el ser humano, sea mujer o hombre, vamos a tener una posición inicial, que es la posición anatómica. Y la posición anatómica nos dice que el ser humano es un ser animal, ¿sí? Y este ser animal, la posición más originaria para que este ser humano pueda ser identificado es la posición parado o la posición de pie. Y la posición de pie, sí, bajo esta posición anatómica nos va a servir para poder identificar cada una de las estructuras y componentes que conforman a este ser humano. Entonces, si el ser humano es un ser animal que se encuentra en bipedestación, es decir, parado en dos pies, los pies tienen que estar ligeramente separados, como pueden darse cuenta aquí, ¿sí? En los pies están ligeramente separados, con la punta de los dedos hacia adelante, la planta del pie directamente sobre el suelo, ¿sí? Con un grado de separación más o menos de 20 a 30 centímetros entre pie y pie, entre rodilla y rodilla, ¿sí? Va a estar parado con la mirada hacia el frente, como se pueden dar cuenta, ¿sí? La mirada hacia el frente, ¿sí? Con el mentón en posición recta, los brazos colgados al cuerpo, ¿sí? Ligeramente separados, con las palmas hacia adelante, ¿sí? Esta es la posición anatómica. ¿Y por qué se realiza y por qué utilizamos esta posición anatómica? Porque cuando analizamos el sujeto muscular, por ejemplo, que se encuentra acá, ¿sí? Vamos a poder determinar cada una de las estructuras. Si nosotros tiramos un eje aquí, ¿sí? Una línea vertical, por ejemplo, vamos a poder separar, por ejemplo, al cuerpo humano en dos partes, derecha o izquierda. Y si hacemos derecha o izquierda, ¿qué vamos a poder identificar? Las estructuras que se encuentran a cada lado, ¿sí? Caso contrario, si estaría acostado, estas circunstancias serían ajenas y diversas, ¿no es cierto? ¿Sí? Si nosotros lanzamos una línea horizontal sobre el eje del cuerpo, vamos a poder saber que la parte de arriba es superior y lo de abajo, ¿sí? Es inferior. Sí, igual de la misma manera que la parte más lejana al cuerpo, sí, que es esta parte, la punta de los dedos y la punta de los pies, sería la posición distal. Sí, y lo que se encuentra más cerca del eje sería la posición proximal. Sí, esto solamente para tener un cierto grado de terminología nada más, ¿no? Bajo esta derivación de esta posición anatómica que ustedes se pueden darse cuenta acá, se han derivado diferentes posiciones anatómicas, como por ejemplo la posición lateral, que nos ayuda o facilita la respiración o el libre paso de aire a los pulmones a través de las vías aéreas respiratorias. Entonces, esta posición anatómica que ustedes y nosotros ya analizamos es una posición estándar, ¿no es cierto? Es aquella que por convención se considera adecuada para el estudio anatómico del cuerpo humano. Esta es la que nosotros ya analizamos, ¿no es cierto? Indistintamente si es hombre o si es mujer.
Ya. Entonces, cuando nosotros ya hablamos de los primeros auxilios propiamente dicho, no vamos a darles una clasificación general, vamos a utilizar una clasificación muy somera y después iremos haciendo el análisis en el contexto de cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos de la famosa clasificación, lo que vamos a poder ver y lo que vamos a estudiar en estos son, por ejemplo, los accidentes, ¿sí? Los traumatismos, las urgencias de otra índole y el soporte vital básico. Cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de los accidentes, sí, que pueden darse ya sea en tu hogar, ya sea en la carretera o ya sea en tu sitio laboral, vamos a darnos cuenta que estos accidentes son los más comunes, por ejemplo, los cortes y heridas, las famosas hemorragias, las famosas quemaduras, la electrocución, los desmayos, convulsiones o alteraciones del sistema nervioso central, las intoxicaciones, ya sean por vía respiratoria hacia los pulmones o vía digestiva hacia el estómago, los cuerpos extraños que pueden estar o no presentes en el cuerpo, ¿sí? Y si nosotros vamos a analizar, permítame un segundito, se me fue la imagen, ya. Y si nosotros vamos a analizar, por ejemplo, las contusiones, que es lo que a mí me interesa, los traumatismos, vamos a tener las contusiones propiamente dichos o golpes, las torceduras, las fracturas, otros tipos de urgencias como por ejemplo podrían ser la crisis de ansiedad, que existen pues las crisis de ansiedad, ¿no? Hipotermia, ya sea el golpe de calor o insolación o la disminución del mismo como la disminución de la temperatura en el caso del frío, la diabetes e hipoglucemia, y el soporte vital básico, cuando una persona no está respirando, su corazón no está en funcionamiento, que es el soporte vital, que es la reanimación cardiopulmonar o famoso o mejor conocida como RCP. ¿Sí? Ahora vamos a analizar el contexto de todos y cada uno de estos. Permítanme un segundito, déjenme ampliarles. ¿Sí? Esto solamente bajo el aspecto general, no es toda la materia que vamos a entrañar ahorita en este momento, solamente vamos a ir de uno en uno. Sí, vamos a ir, por ejemplo, a los cortes y heridas. Cuando nosotros hablamos de los famosos cortes o heridas, ¿de qué estamos hablando? Pues que el ser humano, sí, está constituido por una capa que le rodea, y esta capa que le rodea, sí, esta estructura de protección que le rodea al ser humano es la piel. Y que bajo la piel que vamos a encontrar elementos como por ejemplo la primera, una aponeurosis, que es una capita de grasa que se encuentra bajo la piel. Luego de la capita de grasa que se encuentra bajo la piel sería el famoso músculo, y por debajo del músculo se encontrarían por ejemplo los elementos conexos, son arterias, nervios, venas, tendones, y bajo ellos sí se van a encontrar por ejemplo los huesos propiamente dichos, y así va a ser la estructura. Y cuando esta capa protectora o membrana se desgasta, sí, por cualquier elemento contuso, cortante, sí, que lastima, sí, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si nosotros o yo les voy a abrir esta imagen, por ejemplo, ¿sí? Los elementos causantes de las heridas podrían ser, por ejemplo, un desarmador en caso de una herida punzante, una herida lacerante o cortante podría ser un cuchillo, ¿sí? Una herida contusa con algo que va a percutir no solamente la estructura externa con un golpe contuso, sino que va a provocar también heridas o lesiones internas. Es decir, no sería tan limpia como esta, sino sería un golpe contuso directamente en la piel, y el golpe va a cargar mayor daño, ¿sí? En extensión. La herida abrasiva, como por ejemplo cuando se lacera una persona, ¿sí? Eso solamente para tenerlo ahí, ¿no? Déjenme ver, algo estaban preguntando por acá. Ya, listo, vamos a seguir estas diapositivas, permítanme un segundito, ya. Estos solamente son las generalidades, como les había dicho, ¿no? Y también puede darse o puede suceder, ¿sí? Que dependiendo de las circunstancias que tengamos que recurrir a esto, ¿sí? Porque la consecuencia de una herida, ¿cuál sería? Sí, que es la separación del tejido, y debajo de este tejido, que son los elementos que habíamos analizado, ¿sí? Va a haber una lesión, y producto de esta lesión aquí ya más o menos entendemos que existen microorganismos que se encuentran alrededor nuestro, y que estos microorganismos en defensas bajas o en lugares abiertos, sí, sin estas protecciones, pueden llegar a infectarnos. ¿Cuáles serían estos que nos van a llegar a infectar? Pues lógicamente serían, por ejemplo, las bacterias, los virus o los hongos. Es por eso que se requiere una asepsia importante para llegar a esto, ¿sí? A coserle directamente esa estructura.
¿Ya? Déjenme ver qué más tenemos en consideraciones generales. Estos son solo consideraciones generales, ¿no? No estamos todavía entrando en la materia. ¿Sí? Ahí tenemos los protocolos que siempre se van dando, ¿no es cierto? No existe mejor limpieza o asepsia en el ser humano que sea el lavado directo en agua con jabón. Sí, no existe nada más que eso. Sí, no existe mejor circunstancia que esa. Y producto de estas famosas heridas, sí, o alteraciones dentro de las capas protectoras que tenemos, podemos llegar a las famosas hemorragias. ¿Qué es la hemorragia? Cuando nosotros hablamos de esto, ¿sí? Estamos hablando de que el ser humano para que pueda funcionar, tiene que estar funcionando con elementos importantes como son nutrientes, oxígeno, ¿sí? Y que estos nutrientes y oxígeno son conducidos a través de qué cosa? De la sangre. ¿Sí? Y la sangre, la función de la sangre es llevar estos nutrientes y oxígeno, calor y otras cosas más a la intimidad de cada una de las células del organismo. ¿Sí? ¿Quién va a bombear? El corazón. ¿Qué va a bombear? Sangre. ¿Y qué va a llevarnos en la sangre? Oxígeno, nutrientes y otras cosas más. ¿Hacia dónde van a llevar? Hacia la intimidad de cada una de las células del organismo. Entonces, si es que existe una alteración de estas capas protectoras, ¿sí? O una ruptura de estos sitios que llevan la sangre, que son una tubería, un sistema de tuberías que son las arterias, las venas y los capilares, si existe un corte, ¿qué va a pasar? Va a salir la sangre, pues, ¿sí? Y esto es lo que se considera como una hemorragia, ¿sí? La pérdida de la sangre, producto de qué cosa? De una herida, de una laceración directamente sobre la estructura o la membrana que nos protege, o también puede ser directamente provocada por una alteración, por una ruptura propia de los capilares, por ejemplo en la nariz, cuando existe una presión arterial alta, por ejemplo. Vamos, sigamos un poquito más. Luego, después de esto, veremos, yo creo que sí vamos a llegar a ver las famosas quemaduras. Permítanme un segundito. Eso. También las otras cosas que vamos a poder llegar a ver en esto es las famosas quemaduras. Ya. Las famosas quemaduras. Otro tipo de lesión que puede sufrir una piel, ¿sí? Es o son las famosas quemaduras. ¿Qué son las famosas quemaduras? No son nada más que la alteración provocada por calor o frío directamente en estas estructuras. Sí, ya no por un herido cortopunzante, ya no por algo lacerante, sino por el calor o el frío. ¿Sí? ¿Qué tipos de quemaduras vamos a encontrar? Primero, segundo y tercer grado, etcétera, etcétera. ¿Quiénes las van a provocar? Las diferentes agentes como por ejemplo las fuentes térmicas, es decir, el fuego directo, las fuentes químicas provocadas por ácidos, la electricidad, sí, por lo general estamos hablando de la corriente alterna, no de la corriente continua de las baterías de los vehículos, sino de la corriente alterna, es decir, de las tomacorrientes, del sitio que nos va a servir para alimentación de corriente eléctrica en el servicio casero y urbano. Por radiación normalmente provocada por el sol, como son las quemaduras de primer grado, y dentro de las quemaduras biológicas, ¿sí? Provocadas por insectos, medusas y peces y alguna variedad de especies, no todos. Estos pueden ser quemaduras de primero, segundo y tercer grado, y la extensión depende también o influye en la infección localizada, ya sea de los diferentes alternantes o causantes o condicionantes para este tipo de quemaduras, que podrían ser la edad, el género, si es hombre o si es mujer, la alimentación, la extensión y cuál fue el origen, ¿no es cierto? Eso solamente para tener un conocimiento, ¿sí? No, esto no, la regla de los 3-9 casi ya no se utiliza mucho, pero solamente vale la pena que nosotros tengamos eso. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de otro tipo de quemadura o que estamos a hablar algo específico, por ejemplo, la electrocución. Cuando hablamos de electrocución ya sabemos que es de la corriente alterna y esto no depende del tipo de corriente, sino más bien de la intensidad de la misma. Los famosos desmayos, ¿sí? ¿Qué es un desmayo? Significa que una persona ha perdido la conciencia por un breve momento, un lapso muy cortito o quizás por un lapso demasiado fuerte. ¿Sí? Eso nosotros para entenderlo dentro de ese punto de vista nada más, ¿no? Vamos a ver un poquito más. ¿Qué vamos a hacer? Tendremos en el transcurso y en el devenir de este curso de primeros auxilios qué debemos hacer y cómo transportarles a esas personas que se encuentran bajo ese tipo de lesiones, ¿no es cierto? Sí, no vamos a entrar mucho en esto, pero sí es necesario entenderlo.
Y lo otro que vamos a analizar dentro de este curso también son las famosas convulsiones. ¿Qué son las convulsiones? Las convulsiones no es nada más que espasmos musculares, ¿sí? Espasmos articulares o espasmos nerviosos provocados por un cortocircuito. ¿En dónde? En la fuente o en la corriente o en nuestro cerebro, para que me entiendan más, directamente en el sistema nervioso central. ¿Provocado por qué? Por una alteración, ya sea un golpe o un trauma, o una alteración hereditaria, genética, o una alteración de una enfermedad. Sí, estas convulsiones obviamente tenemos algunos protocolos que debemos seguir, como cuando les da la epilepsia y los otros síntomas y otras enfermedades que pueden darles. La intoxicación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la famosa intoxicación, ¿de qué estamos hablando? Solamente para entrar un poquito en esto, ¿no? Es la entrada de un tóxico en el cuerpo en cantidad suficiente como para producirle un daño, ¿sí? Este tipo de intoxicaciones pueden ser por factores químicos, factores biológicos o alimenticios. ¿Sí? Cualquiera de ellos pueden provocarnos una toxicidad en nuestro organismo. ¿Qué es una toxicidad? Sí, que son elementos extraños que no, por lo general, no son comunes en nuestro organismo y que obviamente hacen que el mismo funcione de una manera inadecuada. ¿Sí? No vamos a entrar mucho esto en detalles, sí, depende del tipo de localización, pero bueno. Los otros famosos cuerpos extraños. Cuando nosotros hablamos de los cuerpos extraños, estamos hablando de los elementos físicos que van a entorpecer o van a obstruir nuestras vías, ya sean respiratorias o digestivas, ¿sí? Una obstrucción total, una obstrucción parcial, etcétera, etcétera. Y estos cuerpos extraños son elementos que se encuentran en el medio y que por diferentes circunstancias una persona puede llevarlas a su sistema digestivo, perdón, sí, a su sistema digestivo, al tubo digestivo o al tracto respiratorio. Sí, hay que tomar muy en cuenta eso. Hay casos que sí se dan, como habíamos conversado, y que se van a seguir manteniendo. Otras generalidades que por ahí tenemos son, por ejemplo, los famosos traumatismos. ¿Qué es un trauma? Sí, es algo fuerte, es un golpe, es algo físico que le va a pasar al organismo. Y, por ejemplo, vamos a hablar de las famosas contusiones, pero como les dije, estas son solamente las generalidades. ¿Qué son las contusiones? Sí, bueno, las contusiones son, por ejemplo, provocadas por una piedra, un golpe directo, una caída. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, aquí nos dice solamente para tener un conocimiento nada más, ¿no? Aplicar compresas frías directamente en la zona, en los golpes, ¿sí? En las torceduras ligeras que se han provocado. ¿Y por qué hablamos de que vamos a aplicar algo frío? Porque recordemos que en nuestro organismo el frío hace que las cosas se contraigan. ¿Sí? Y lo mismo vamos a provocar en el organismo. Si nosotros colocamos hielo o frío directamente en la zona, va a hacer ¿qué cosa? Que las arterias, los capilares que conducen la sangre venosa o arterial se achiquen un poco y no se inflamen. ¿Sí? Que se contraigan. Esa es la función. Mientras que, contrario a otro tipo de circunstancias, necesitamos colocar calor, por ejemplo en el caso de los deportistas, como circunstancias para el recambio o intercambio celular, para que tenga un mayor ritmo respiratorio, para que la función del organismo esté de una mejor manera, etcétera, etcétera, ¿no? Déjenme ver qué más tenemos por ahí. Ah, las famosas torceduras. Sí, cuando nosotros hablamos de las famosas torceduras, vamos a hablar de las luxaciones y esguinces. Eso los vamos a ver dentro de las fracturas, pero sí es necesario entender que por diferentes circunstancias puede haber, por ejemplo, este tipo de lesión. Miren, ¿sí? Cuando las articulaciones salen de su sitio, miren, por ejemplo, ¿sí? ¿Esto por qué sucede? Por un golpe o una torcedura fuerte. Sí, este es un caso, por ejemplo, una dislocación del radio, ¿sí? Una luxación, perdón, del radio, ¿sí? Que se encuentra aquí, ¿sí? Y que ha salido de su eje provocado, ¿por qué? Cuando los papás les jalan o les tiran del brazo a sus hijos. Sí, estamos hablando de infantes y estamos hablando de un adulto mayor, y el adulto mayor es el que le tira o le jaronea al niño, y que puede provocar que sus articulaciones se desprendan. Sí, esto para los que son padres, ¿no? Recuerden, nunca jarales o tironeales a los hijos de un solo brazo, porque el peso va a estar solamente presionado directamente en la mano sobre el antebrazo y va a haber la separación de las articulaciones. Esto solamente para tener una idea general nada más, ¿no? No estamos entrando todavía en esto. Cuando lleguemos a esa materia, ahí la analizaremos.
Las famosas fracturas. Cuando nosotros hacemos un análisis de las famosas fracturas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la separación de los tejidos óseos. ¿Cuál es la estructura que le va a dar sostén, que le va a permitir la movilidad, que le va a permitir o le va a dar firmeza para que la persona esté separada? Son los huesos. Pero estos huesos como tales, si bien es cierto, tienen una tensión, tienen una fuerza, sí, adecuada, por diferentes circunstancias estos pueden llegarse a fracturarse. ¿Qué significa? A romperse, a separarse, a permitir que la continuidad del tejido sea separada. Y por obviamente esto no puede ser solamente una separación de en dos partes o en dos fragmentos, ¿sí? No es que va a estar así, se va a separar en dos partes, puede romperse en tres, cuatro partes, en multipartes, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto para entenderlo nada más, después ya haremos el análisis de las famosas fracturas en su debido momento. Y otro tipo de urgencias, como por ejemplo, habíamos hablado ya un poco de la crisis de ansiedad, ¿sí? ¿Quiénes son más ansiosos, los hombres o las mujeres? Todos por en general. Cuando tenemos una crisis de ansiedad provocada por un golpe emocional demasiado fuerte, sí, quizás por el abuso de fármacos o drogas, sí, puede desencadenar una enfermedad que aparentemente es psicológica, puede desencadenar una enfermedad ya realmente física. Sí, como por ejemplo, aquí en el gráfico podemos darnos cuenta, la taquicardia significa que el corazón o va a latir miles de un millón de veces y van a hacer provocarle al ser humano que se vuelva hiperactivo, o puede latir demasiado lento provocándole una disminución de lo mismo, ¿sí? Y obviamente un estado de depresión total, ¿no? Y obviamente por aquí podemos ver un sinnúmero de cosas que se encuentran por ahí, pero eso, como les dije, les analizaremos en su debido momento. Ya, déjenme regresar un poquito más. Otro de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta en otro tipo son la hipotermia, sí, los golpes de calor e insolación. Cuando nosotros hablamos de hipotermia, ¿de qué estamos hablando? De la disminución de la temperatura, ¿sí? Eso es. Pero esta disminución de la temperatura, ¿cuándo se provoca? Cuando en el ambiente geográfico, ¿sí? Es decir, la zona donde se vive, se altera. ¿Y por qué se altera? Se altera porque la situación geográfica, climática, así lo hace, ¿sí? Y el trabajador, ustedes saben que no debe estar expuesto a una temperatura mayor de 24 grados centígrados o menor de esto. Sí, lo adecuado se habla entre 20, 27, 30 grados centígrados. Si hacemos una media, estamos entre 24 y 25 grados centígrados. La disminución de estos grados centígrados por el ambiente geográfico van a provocar que el trabajador no funcione al 100% y que más aún llegue a un colapso de su organismo. Sí, provocado quizás por mucho tiempo prolongado expuesto a este frío, porque no lleva el ropaje adecuado o no lleva los equipos de protección, o quizás porque nosotros le encomendamos tareas que no son adecuadas y óptimas a la situación climatológica del momento. Ya, veamos qué más tenemos por ahí. Ya, el golpe de calor e insolación. Cuando hablamos de golpe de calor, ya esto no, ustedes ya creo que ya vieron dentro del aspecto de agentes físicos, cuando hablábamos de los problemas térmicos, ¿no es cierto? Y cuando hablábamos de los problemas térmicos, sabemos lo mismo, que el trabajador no puede estar expuesto demasiado tiempo al sol. ¿Sí? No puede estar expuesto demasiado tiempo al calor, ¿sí? Al sol. ¿Y por qué se da esto? Pues obviamente en las zonas, o en las horas, perdón, de al mediodía, entre 11, 12 y 1 de la tarde, si está trabajando al aire libre, ¿sí? Este trabajador, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con ese trabajador? Sí, se va a deshidratar, ¿sí? Va a tener un golpe de calor provocado por qué, quizás por que está trabajando mucho tiempo ahí, quizás porque no se ha hidratado, no ponemos sitios de rehidratación para el trabajador, o quizás porque justo le mandamos a trabajar en esas horas. ¿Qué es lo que tenemos que tener como medidas de prevención? Pues limitar que la persona trabaje al aire libre en estas horas, ¿sí? O cambiar el cambio de actividad en zonas frescas y bajo la sombra, ¿sí? O hacer la rotación de personal. Esto nosotros lo sabemos un poco, ¿no es cierto? Lo otro que podemos hablar acá, por ejemplo, es la diabetes o hipoglucemia. Cuando nosotros hablamos de la diabetes, ¿sí? Esto solamente por cultura general, ¿sí? La diabetes, ¿qué es? Es el aumento de la glucosa en nuestro organismo. Pero aparentemente la glucosa, ¿sí?
es un elemento totalmente nocivo, no. ¿Sí? La glucosa es la fuente de energía para nuestro organismo. Sí, eso es la glucosa, ¿sí? ¿Y de qué se necesita? Que para cada uno de estos órganos puedan funcionar bien, necesitan de esta glucosa, necesitan el azúcar, necesitan energía. Pero lamentablemente cuando debido a cambios de estado de físicos, como por ejemplo el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo, sí, estrés, cansancio, fatiga, y todas estas circunstancias pueden ser que esta glucosa se vea alterado y se aumente, sí, ya no se encuentra produciéndose demasiada insulina, que la insulina es el vehículo o el camioncito que lleva la glucosa a cada uno de los organismos, y se ve alterado por diferentes circunstancias. Cuando una persona sufre de diabetes, sí, existen alteraciones en toda su vida emocional, física, y un cambio de estilo de vida. Un aumento o disminución de esto puede provocar un colapso general. El aumento de la diabetes cuando recién se descubre en el adulto temprano puede provocar o pueden desencadenar golpes emocionales bastante fuertes y físicos, ¿sí? Incluso le pueden llevar al coma, ¿no? Y en el adulto mayor, que es más común que pese a que sean diabéticos, porque se controlan, porque les cuidan, etcétera, etcétera, puede haber una disminución de azúcar. Sí, en los adultos mayores puede haber el aumento de la disminución, y son golpes demasiado fuertes que ocurren muy repentinamente. Ya, sigamos a ver qué más tenemos por ahí. Ya. Y el famoso soporte vital básico. Cuando hablamos de soporte vital básico, un poquito ya les detallé en la diapositiva y en el video de la clase que la revisaron ayer y quizás van a revisar hoy día. Y ahí se va a encontrar la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Y eso sería todo lo que vamos a ver en el contexto de los primeros auxilios y las introducciones generales que nosotros vamos a analizar dentro de lo que es los famosos primeros auxilios, ¿ya? Ya. Estas se encuentran las diapositivas acá. Por favor, revisen las diapositivas de consideraciones generales. Aquí existen otros contextos que van de la mano de los famosos primeros auxilios. Se encuentra el video. Revisen las interacciones respectivas y ahorita vamos a ver algunas circunstancias de, por ejemplo, los RCPs y maniobras mal hechas. Sí, vamos a hacer solamente un análisis muy superficial para entrar en detalle. A ver, quiero ver cómo estamos por acá. Me voy a habilitar esto. Angelito, ¿cómo estás? Perdón, no te saludé. Por ahí. Mi estimado don Orozco, ¿cómo está? Doctor, buenas noches. Ya, Angelito, ¿cómo está? Mi estimado don Antonio Orozco, tenga la amabilidad, ¿puedes habilitar tu cámara y tu micrófono? Yo no te conozco, por eso es. Ten la amabilidad. Don Antonio, ya. Claro, ya en este momento del activo, sino que Ten la amabilidad, sí, sí, no te preocupes. estoy Sí, llegando a mi casa de trabajo. allá, cuéntame, ¿tú ya recibiste la anterior materia de emprendimiento con tus compañeros? Sí, ya recibí. Ya, entonces ellos ya te conocen, yo soy el que no te conozco. Ya, habilita nomás eso. Ya en este momento, Ya, por por favor. favor. Ya esperemos de un rato. Ya, mi estimado, ¿cómo ¿Cómo estás? está? Buenas noches. ¿Cómo Perdón, ha pasado? discúlpame que te habilite así tan bruscamente, es porque necesitamos conocerte un poquito más y tratar de ayudarte para que te integres a este grupo, y sobre Claro, todo decirte que no pierdas cuidado. Yo al menos, como te digo, no te conozco, pero sé que tú ya trabajas en el área de seguridad y salud ocupacional en este tiempo. ¿Puedes decirme en qué área trabajas tú ya y qué tiempo tienes de experiencia? bueno, yo tengo la experiencia en el área de seguridad más o menos unos un año y medio Ya. en el área de seguridad, porque antes ayudaba en seguridad un poco en el área, pero más estaba en el área de sistemas también. Yo también soy técnico en computadoras, entonces Ya, tu área de trabajo era siempre las computadoras, informática. en informática, sí, hace un año y medio más o menos Ah, me, me encargo también de esto de seguridad industrial e higiene. ya, ¿en dónde trabajas tú? Disculpa que te moleste y te haga el interrogatorio. Claro, yo trabajo en una empresa llamada Click Soluciones o China Express también es conocida. Entonces nosotros trabajamos en lo que es en venta de accesorios de computadoras y teléfonos. Vean, ya saben por si acaso se les daña algo. Pero solo al por mayor ha de ser.
Al por mayor, sí, y menor también, sí se les vende también. Ay, ay, ay. Solo de accesorios, nada de Pero más celulares, trabaja nada con de artículos por ahí para los compañeros, para el... todo eso, o sea, son accesorios, son teléfonos, Vean, compañeros. son computadoras, son impresoras, partes de computadoras, todo eso se trabaja, ajá. Ve, que más bien te agradezco por ahí a los que les está fallando la cámara, güey, como a mí. Ya saben dónde, Claro, quién tienen que recurrir. Sí, claro, sí. disponemos de cámara web, aunque Ve. estaban escasas últimamente, pero ya nos llegaron también eso también para poder Equipos vender. informáticos y todo, ¿no es cierto? Así es, así es. Les armamos las máquinas como deseen también, a Vean, gusto de ustedes. vean, compañeros, esas cosas uno no, yo al menos yo no sabía. Sí, sin, sí, y si ya sabes que quieren construir una casa con don jurados. Ya, Ya, gracias, mi estimado Antonio, te agradezco, ¿no? le agradezco también. No, no, tranquilo, tú no te preocupes. Bueno, si tú no me conoces, yo soy la persona coordinadora del área de seguridad y salud ocupacional del instituto. Sí, ya voy trabajando con los muchachos que me conocen algún tiempo desde la escuela de conducción y ya estamos, estamos todavía sobreviviendo también en el instituto por las diferentes circunstancias del COVID. Hizo que los estudiantes que son de la parte presencial vayan disminuyendo y ahorita estamos fortaleciendo en la parte virtual. No crean que son los Así únicos, es. también hemos recibido llamadas de que quieren entrar a la carrera de seguridad y a mí me parece algo muy importante que tú te vayas sumando, mi estimado Antonio. ¿Por qué? Porque queremos ir fortaleciendo lo que es seguridad y salud ocupacional en el Ecuador. Yo alguna vez les dije que tenemos un déficit de profesionales en el Ecuador bastante importante, a tal punto que han llegado que todos los técnicos en seguridad y higiene laboral en el Ecuador les califican aún sin tener título. Sí, es algo Así es. funesto que estamos aquí. Yo realmente cuando vi que algunas personalidades que no tienen ni título están calificando directamente en el SUB, sí, en el Ministerio de Trabajo como técnicos responsables, imagínense. Entonces, bajo ese déficit, cuando tuvimos una conversación con el señor rector, que les adelanto, hace unos 15 días con el presidente de la Asociación de Profesionales de Salud y Seguridad Ocupacional del Ecuador, AXTE, sí, con el señor rector, estamos creando algún tipo de convenio o vínculo precisamente para ir fortaleciendo la carrera que a nosotros nos interesa y ir fortaleciendo al tecnólogo, sí, que es lo que es al tecnólogo en seguridad y higiene laboral como título de tercer nivel, porque ahora como ya es un título de tercer nivel, ustedes ya pueden firmar técnicamente y ser representantes y técnicos en cualquier área, en cualquier trabajo. Acordémonos que, como decía el presidente del AXTEM, ¿no? Tenemos un montonón de empresas a nivel nacional, pero como existen un montonón de empresas a nivel nacional, muy poco todavía le dan o le otorgan a lo que es la seguridad y salud ocupacional. Tanto aquí que en el Ecuador todavía estamos hablando solamente para poder funcionar. Tenemos un decreto ejecutivo hecho por el peor presidente de la historia del Ecuador hace mucho tiempo, un decreto que hizo un presidente. Y eso es la Biblia que nosotros tenemos ahorita en seguridad y salud ocupacional. Cuando aquí ya debe haber una ley de educación, debe haber una ley de seguridad y salud ocupacional en el Ecuador, y eso no hay todavía. Existen bosquejos y todo eso, y es por eso que ahí es cuando se abusan estas personas que no tienen título para acceder a lo que ustedes van a acceder en un añito, porque acuérdense que solo les falta que ya estamos acabando, y el siguiente semestre, y ya ustedes ya tienen el título y chévere, si van a ingresar y hacer formar parte y filas del gremio, más bien nos van a quitar trabajo a nosotros, decían los ingenieros y los máster, ¿no? Pero bueno, bienvenido Antonio, bienvenido a todos, valga la pena Le que estemos agradezco. conversando, ¿no? Gracias, doctor. Y tranquilo, por favor, después conversamos para ver cómo te igualas con esa materia que estamos pendiente. Sí, no hay Ya, problema. ya, muy amable, Ya, listo, gracias. no te preocupes. Ya puedes conectarte porque te veo que todavía estás agitado. Ya, entonces muchachos, estábamos conversando de este aspecto de primeros auxilios. Yo creo que el contexto de la introducción a nosotros nos interesa bastante y enormemente porque yo quiero dotarles de todos los conocimientos que ustedes tengan en los casos prácticos que nos va a pasar en el trabajo. Sí, muchas de las veces ustedes van a tener o han tenido intoxicados, golpeados, sí, los típicos borrachines que van al trabajo, sí, aunque ustedes no lo crean, también es una enfermedad. ¿Sí? Si un trabajador llega todos los viernes tomado o con aliento de licor, sí, es un enfermo. ¿Por qué? Porque está recurriendo al alcohol durante mucho tiempo seguido, si es continuo. O cuando un trabajador, por ejemplo, tiene problemas psicológicos y dentro de los aspectos psicológicos, ¿qué va a pasar? Le puede pasar algún tipo de accidente si no incurre, si no tiene el 100% en su trabajo.
Sí, puede ser causal de despido y otras cosas más importantes. Entonces vamos a indicarle los videos que estaban por acá, por favor. Voy a regresar otra vez a las diapositivas. En las diapositivas les he cargado un videíto que me pareció interesante para que vean cómo realizan mal el RCP, cómo realizan mal las maniobras y que obviamente esto van a desencadenar en muerte de los sujetos reales que se encuentran ahí, ¿no? Déjenme por favor, un segundito. Bueno, ahí podemos ver un caso, ¿no es cierto? Una persona real, llegan los paramédicos pese a que tienen el conocimiento más adecuado para poder intervenir en primeros auxilios, aquí se equivocaron en muchas cosas. Por ejemplo, no podemos dejarle a un paciente, a un usuario de una víctima boca abajo. Sí, recordémonos, y eso para ir entrando un poquito más, en el caso de las convulsiones, en el caso de los epilépticos no mueren por la epilepsia, se mueren porque se ahogan, ¿sí? Cuando se encuentran boca abajo, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Sí, la mayoría de los epilépticos mueren en la noche cuando tienen la equivocación, se olvidan lo que sea, les da un ataque directo y se encuentran boca abajo, se asfixian y se ahogan. Sí, eso para poder empezar nada más. Por ahí se practica mal RCP, no se llevó las guías de primeros auxilios que son primerito ayudarnos a inmovilizar el cuello, sí, porque puede haber una lesión bastante grave ahí, puede haber una sección de la columna vertebral, etcétera, etcétera, ¿no? Sigamos. Fíjese en otro caso, ¿no? Una persona, obviamente los paramédicos tienen todo el equipo necesario. ¿Qué tienen que hacer? Colocar directamente ese collarín, que es la protección que vamos a tener en la región cervical, pero no le pueden colocar, como ustedes se dan cuenta. Sí, quizás son los collarines muy pequeños, no le inmovilizan adecuadamente, pero si queremos entorpecer o queremos dañarle a la persona, con esto ya le mataron. ¿Ya? Sí, no sabemos si es que el cuello se encuentra bien, si es que está mal. Miren, falta que ahí le coloquen o le hagan RCP. Aquí se pasa lo clásico, ¿no? Si no tenemos el conocimiento, no hemos practicado lo suficiente para poder salir y salvar una vida, pues no lo hacemos.
Tenemos otro caso, fíjese. El RCP o el golpe o la reanimación cardiopulmonar le están aplicando en el estómago, en cavidad abdominal. Bueno, ahí podemos ver un sinnúmero de casos donde se aplica mal el RCP. Sí, está un poquito colgándose el video, por eso mejor decidí cortarlo. Entonces, mis queridos estudiantes, siendo las 7:21 de la noche, hasta hoy día empezamos solamente introducción. Sí, esto es solamente introducción, no es nada más, no es nada del otro mundo. Sí, a partir del día de mañana ya entramos directamente sobre lo que son, creo que vamos a empezar por quemaduras que le encantan al Alexis y al Pablín. Sí, y con ustedes, por favor, la guía ya les subo el día de mañana con el audiolibro respectivo para que no se cansen mucho y tengan manejen mejor su tiempo, ¿no? Entonces, por favor, nuevamente les voy a volver a compartir, tengan la amabilidad de qué tenemos para el día de hoy como tareas. Tenemos la evaluación respectiva. La evaluación se encuentra aquí. Por favor, revisen la evaluación. Ya voy a ver si les habilito por lo menos 1 o 2 días. El día de hoy estaba realizando, para reírnos un poquito, estaba cargando la evaluación y alguien ya se metió a dar la prueba. Cuando se meten a dar la prueba ya no pude cargar más evaluaciones. Pero bueno, ya está subido acá la evaluación. Se encuentra el genial y respectivo. Entonces ustedes ya saben, practiquen acá un poco, revisen la materia respectivamente y esto va a funcionar. Eso ya. Ahí se encuentran, por ejemplo, un primer respondiente, hace referencia a los primeros respondientes quienes llegan en la escena en un desastre. ¿Eso dónde se encuentra? Eso se encuentra aquí. Aquí en estas diapositivas o en el video. Ustedes revisen cualquiera de estas y fácilmente pueden llegar a la conclusión de estas preguntas y también de estas diapositivas que ya vimos el día de hoy. ¿Sí? Todas las respuestas están aquí y están aquí y están aquí. ¿Cuántas preguntas les puse esta vez? 10 preguntas, entre verdadero y falso y de selección múltiple. Entonces, mis queridos estudiantes, por favor, practiquen antes de dar la evaluación. Y voy a tratar de utilizar esta misma conexión para que sea recurrente y si no, les mando otro tipo de Zoom. ¿Alguna pregunta, mis queridos estudiantes? ¿Hasta cuándo va a estar la evaluación, Doc? Hasta el día de mañana, Pablín. Ah, ya, gracias, Doc, porque Sí, pensaba dar mañana. siempre voy a tratar de subirles eso. Yo sé que de pronto están cansados porque por eso les pregunté, no sé a qué horas entregarían emprendimiento. Yo estaba asustado porque capaz que dije que tienen que entregarlo hasta el día de hoy o en la noche, no sé. Sí, todo puede pasar puede pasar en la vida. Gracias, Doc, por el apoyo. Sí, no te preocupes, relájese un poquito. Y por favor, Alexis y Pablín, conversamos esta vez sí por interno. Sí, más bien si les conversamos por WhatsApp un rato para ver cómo puedo echarles una mano. Luis, más o menos a las 8 ya te envío la tarea, 8:30 te voy a enviar la tarea de tu otra materia. Y con los demás estamos pendientes. No, también tenemos que conversar con Antonio para habilitarle las tareas de la otra materia respectiva. Entonces, Antonio, de antemano te digo que
revisa todo lo que se encuentra en riesgos biológicos, cumple las tareas, revisa los videos y rinde las evaluaciones, que es muy similar a esto. Trata de rendir el día de hoy y el día de mañana yo te habilito para que te puedas igualar por lo menos en una semana la materia. Sí, ok, entonces muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Mi estimado don Jurado, un gusto verlo así con tanta energía usted. Algún rato tenemos que Sí, pegarnos un whiskycito. sí, 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 sí. sí, sí, de hecho. Y Sí. con los compañeros también, ¿eh? Ya, verá, hecho compromiso. La primera botella va de su cuenta, la otra es del Sí, sí, ángel. no se preocupe, no se preocupe. Sí, sí, ya que en el Día del Padre nadie se acordó de nosotros, ni nos dijo feliz día, ni Así es, nada. ¿verdad? Sí, sí, esas Yo les compañeras puedo, ingratas se olvidan de nosotros. yo les puedo estar invitando a la cuchara de la casa. Ah, Ay, sí, Inge, no sea así, sí le dijimos feliz Día del Padre. sí, ahí sí nos dijeron. Ya ves que es que sin regalo no hay emoción, entonces por eso creo que nos sucede. Así sin Bueno, cariño ya. no se ve la La aprecio. segunda botella va por mi cuenta, Bien, entonces. ya. Vea, Tenemos la esa de Don es. Jurado, está de la Yajaira, está la del Angelito, son 3 botellitas y tenemos la cucharita del Pablín para ir a... El compañero Roberto también va a poner una, ya dijo por interno. Ay, Roberto también, ya, entonces va una mía. Sí, pero no les llevo whisky. Por ahí tengo unas botellitas. Sí, pueden ver en la parte de atrás al lado de la televisión, esa botellita chiquita les voy a llevar. Es un licor chévere que tenemos por ahí. Un buen maceradito para ustedes. Entonces, muchachos, un gusto como siempre compartir con ustedes. Esto voy a borrar de las clases para que no nos revisen, capaz que si no están incentivando eso, no, muchachos. La alegría y el entusiasmo también se da acá. Por favor, relájense un poquito. Estamos aquí para aprender, no para presionarnos mucho. Quisiera hacer prácticas de ustedes de primeros auxilios. No hay las condiciones, no sé, vamos a tratar de ver cómo podemos hacerlas, porque sí quiero hacer prácticas con ustedes, aunque sea hacemos en mi Pero laboratorio, no Inge, sé. si estamos trabajando, ¿cómo no vamos a hacer prácticas? Porque ya la mayoría de todos nosotros estamos trabajando externamente. Ya. Sí, no tienes razón. No, me refiero a las prácticas de primeros auxilios. Por eso le digo, eso, de eso mismo estoy hablando. Ya. Sí, ahí vamos a ver, hacerle unas... Sí, hacerles- buenas noches, habla con Marcia. ¿Cómo estás, mi querida Marcia? Cuéntame. Estoy viajando y una cosa que no hay luz y no sé cómo, Inge, ayúdeme. Tú no te porfa, preocupes, tomes tranquila. pelo. La evaluación va a estar hasta el día de mañana a pedido del Pablo. El Pablo mágicamente siempre se acuerda de ti. Dijo, por la Marcia, habilitémosla hasta mañana. Está habilitado hasta mañana, tranquila. Dije, mañana hasta qué hora. Hasta la misma hora. Hasta las 23 horas 22 siempre les dejo. Les voy a dejar.